Señores y señores, buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Arrancando una semana hiper recontra caliente y movida. Lista la mesa, ya preparada para empezar a conversar, para contarles todo lo que está pasando. Tantos años vudú tocando la guitarra y no sabía que Vanderbrele cantaba. Atención con esto, los compañeros, los muchachos, teléfonos que arden, Vanderbrele canta. ¿Quiénes están en este momento rezando, arrodillados, por favor que no me nombre, por favor que no me nombre, por favor que no me nombre? Y algunos ya sabiendo que los va a nombrar y con serias preocupaciones. Ya desfilaron algunos nombres, vamos a pasar por esos nombres en minutos nada más. Hay un nombre de banqueros importantes, hay nombre de... Bueno, muchísima gente que en la esfera, en el universo vudú Vanderbrele, aparentemente también ligada a Formosa. En minutos, Daniel Santoro te va a contar esto. También, por supuesto, Eddie y tanto Mariel como Fernando tienen mucha información al respecto. Voy vendiendo cada una de las cosas que tenemos hoy. Primer plano para Mariel Fitzpatrick. Les quiero contar que sigue el despliegue de los Paradise Papers y Mariel nos va a contar sobre un nuevo fondo que aparece en Caimán. Un nuevo fondo que aparece en Caimán. Ya en minutos está ligado a un ministro. En minutos Mariel se los va a contar. Van a mezclar la información Mariel y Dani con alguien que, según dicen, pasa sus últimos días en libertad, que es Cristóbal López. Te vamos a mostrar en 7 placas las causas judiciales de Cristóbal López. Te vamos a mostrar el documento del descargo de Máximo Kirchner hoy. Te vamos a contar sobre el programa de protección de testigos. ¿Cómo es? Es como en las películas norteamericanas, nadie más de tu familia o tus círculos íntimos saben dónde vivís, quién te cuida, te dan otro documento, te vas del país una vez que terminaste de declarar. Todo esto porque Vanderbrele pasa a ser testigo protegido. El Estado toma ya ahora la protección y el cuidado de Vanderbrele. Santoro te va a mostrar en un cuadro LED las conexiones de Cristóbal López. Salen flechas para todos lados. Pero para todos lados. Atención con Ricardo Echegaray, otro procesamiento que lleva también a que Echegaray empiece a mirar de reojo la posibilidad de perder la libertad. La trama secreta de la negociación de Vanderbrele. ¿Cómo fue eso? Leíamos en algunos lugares que la hija fue clave, que Vanderbrele tiene una chiquita, una nenita, y que vio venir la posibilidad de ir preso, y esto lo terminó aflojando. Te vamos a mostrar cómo Vidal divide a los intendentes peronistas. Te lo va a contar Fernando Carnota. Te vamos a mostrar una encuesta de analogías. ¿Cómo cree la gente que la reforma laboral va a afectar el trabajo? Ay, ay, ay. Eddie Zunino. Y un documento que va a dar que hablar. Cómo Casa Rosada dirigía C5N y Radio 10 por mail. Te lo va a mostrar Eddie en un rato. Y los servicios de call center que ANSES paga muy, muy caro. Lo tomo, tremenda también la noche del profe Zunino. Tomame el otro profe, el profe Esper. Acuerdo fiscal entre nación y provincia. ¿Puede terminar en más déficit fiscal? Se va a preguntar el profe Esper en un rato. Y además mañana vencen 380.000 palos en Levax. El Banco Central sube las tasas. Y además está Urso, el ex juez Urso, el doctor Urso. Todo lo que se está cocinando hoy en Comodoro Pi, el nerviosismo que hay en Comodoro Pi, es imposible no meternos a hablar de este tema. Y además, choque de gigantes. En realidad, frase de Macri bancando a Mercado Libre. Mercado Libre salió a amenazar, salió a apretar en alguna manera Galperín, que lo engancharon en los Paradise Papers, diciendo que bueno, que era momento de buscar cuarteles afuera del país. Que así como lo hacían algunas empresas, ellos lo iban a hacer. Tensa relación con esto entre Alberto Abad y el Ejecutivo, porque Abad quiere cobrar impuestos, quiere recaudar, y aparentemente algunos dicen que el Estado bancó, le dio la derecha a Galperín.
Te vamos a mostrar la crisis de las pymes, por lo menos algunas pymes en crisis. Te vamos a mostrar un tape donde hablan sus dueños. Bueno, muchísimas cosas que nos ha dejado el día de hoy. Además te vamos a mostrar un reconocimiento de un juez, en realidad de alguien que fue la mirada que tiene una parte de Europa, por lo menos un país. Alguien que luchó contra la Cosa Nostra, contra la mafia, que metió más de 1000 mafiosos en cana y reconoció a alguien que integra el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El tipo fue a Italia y lo condecoraron. Se trata de Ritondo. Pero vengo a la mesa ya para hablar del día de hoy. Señores y señoras, buenas noches. Hoy tenemos que romperla, no como Italia que quedó fuera del Mundial. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Ale, todo bien. Doc, bienvenido. Gracias, Che, ¿cómo estás? primero, rápido, ¿me explicás en 10 segundos, fácil, qué es esto? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué tiene técnicamente, qué tiene que pasar para que una persona se arrepienta? Tengo que ir a contarte a vos como juez. Suponete vos sos el juez. ¿A quién se lo cuento? ¿Al fiscal o al juez? No, al juez, que es el que decide si te termina en el programa de protección o no. ¿Y qué es un programa de protección de testigos, Jorge? O sea, ¿cómo te protege el Estado? ¿Te cuida? Porque alguien tiene datos acá, pero, o sea, no perdés tu vida como la que tenías, pasa el Estado. Hay distintas opciones y siempre hay algo que hay que destacar, que es voluntario. La persona tiene que aceptar esa nueva vida o las medidas que le imponen como programa de protección al testigo. Hace 2 horas, Van der Broel salió de Comodoro Pi, custodiado por 3 efectivos de la Policía Federal, hacia una casa segura del Ministerio de Justicia, y donde también se va a recibir un subsidio para poder subsistir en este periodo de declaraciones. Entre otras cosas, pierde el domicilio, digamos. Bueno. Empieza a tener un domicilio desconocido, ¿no? Y protegido. Empieza a desconocerse el lugar Pero donde vive. empiezo a preguntar, quiero saber cosas, porque del otro lado es el comentario, es el nombre del día, Van der Broel. Van der Broel estaba libre. Él sabía que podía ir preso. Aquí me empieza a contar un poco, Dani. ¿Vos? Vamos charlándolo, antes de la información. Vamos metiéndonos de a poco. Vamos a tomar temperatura. Dale. Hoy a las 2 de la tarde sorprendió cuando Van der Broel apareció en la fiscalía del doctor Dilelo, Sí. para firmar ahí la adhesión al programa de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia e iniciar conversaciones con vistas a que, después de declarar ante el fiscal Dilelo decida si le da el régimen del arrepentido, y el tercer paso sería que el juez Ariel Lijo homologue el acuerdo de Van der Broel con el fiscal para cambiarle una reducción de penas a una pena mínima que sería... Pero pará, Sí. ¿Van der Broel tiene papeles? Tiene todo. Y debe tener Pero todo. ¿qué tiene? ¿De verdad? O sea, Mirá, debe tener, Eddie, ¿no? O sea, el tipo quiere... O sea, que fue con información, tiene papeles como para Bueno, presentar y dejar pegado a todavía Dios no y María habló. Fue Santísima. con información Todavía y no digámoslo habló. con un preacuerdo con el gobierno, ¿no? O sea, porque él llega a tribunales a pedir esta figura pasando previamente por el Ministerio de Justicia. Igual, o si querés terminar, Dani, para aclarar algo que es importante. Hay como 2 cosas que van en paralelo y que de alguna manera Van der Broel quiere acogerse a las 2. Por un lado está el plan de protección de testigos, cuando hay alguien que quiera dar información para una causa, que incluye también a imputados, que como sería Van der Broel, porque él dice que teme por su vida. Esto lo dispone el Ministerio de Justicia, que es por eso él ya se fue con custodia, y ahora después quizás contamos algunas de las opciones que implican este plan de protección al testigo. Esto es previo y existía antes de la ley del arrepentido. La ley del arrepentido, que es la ley que se aprobó a fines del año pasado, lo que le suma a esto, además de la protección, es la posibilidad de aportar datos que sirvan a la causa a cambio de reducir un poco la pena. Disculpame, Algún perdón, beneficio quiero para saber que una sea cosa. Pero perdón, Eddie, técnicamente, ¿se puede pero- arrepentir uno? No se pueden arrepentir 2, ¿no? O sea, Sí. uno solo por causa. O sea, ya No, agarró no, la sortija Van der Broel o varios, pueden, no hay, no hay. o pueden Si haber tienen, varios. si tienen no. información para Mira. ir para arriba, por eso el que va primero tiene ventaja. Ale, No hay lo límite. que- Perdón, el perdón, tema Fer, es sí, el sí. valor de la información. Técnicamente, Van der Broel no va a funcionar como testigo porque él está imputado. Exacto. Va a ser un imputado que colabora a cambio de beneficiar su situación. Siempre y cuando el juez, al escucharlo, entienda que lo que tiene para aportar lo mete en esa categoría. Pregunta. Te Bueno, cuento. eso es clave. A ver, A ver, hoy, ¿qué es clave? Lo que dice digamos, que lo que esté decidido a declarar Metete, Jorge. sume y aporte y que lo ponga en la categoría de testigo No, si protegido. Hoy pasaron... Si Ahora el vos, hombre, si el a ver, hombre hoy- va, si hoy- el hombre va y dice yo no fui, bueno, no aportás absolutamente No, lo que tiene que hacer es Él tiene que apuntar a aportar alguien de información. arriba en la Bueno, escala del delito y además tiene que, digamos, tienen que ser pruebas verificables. Lo ¿Qué que decís, aporta. profe? ¿Qué preguntas, profe? 2 preguntas tenía a la mesa. Dado que estamos con un ejemplo muy concreto, para
poder acceder al programa de protección de testigos, ¿qué tipo de información debería aportar Van der Broele acá? Y la otra, para que le reduzcan la pena, ¿qué otra escala de información tendría que brindar? ¿No? Profe, yo te adelanto deben ser dos distintas, lo que según fuentes del gobierno que negociaron durante toda la semana pasada con Van der Broele y los abogados, él va a contar todo. Y eso significa meterlo a Vudú en la compra ilegal de Chicone. Pará. O sea, Vudú sabe, perdón, ¿Vudú ya sabe que el tipo se arrepintió? Vudú ya A esta hora ya se lo dijeron. ya de la cárcel dicen que se enteró por la tele. se enteró por la televisión, entonces... Pará, pero vamos despacio, muchachos. Dale. ¿Se enteró por la tele Vudú? ¿Se enteró por la supone- tele que el tipo debe haber estado en Eso el dice. rancho viendo Fue este una de en las la, noticias en la del cárcel día. de Seiza, mirando... Tienen tele en el pabellón. tienen un En el pabellón. espacio Y, común del y lo habrán pabellón. tocado y le dijeron, mirá que se está arrepintiendo Van der Están Broele. hablando de vos. están Bueno, hablando de dale, vos. Vudú hasta las manos. Vudú para toda la compra ilegal de Chicone Calcográfica, esta imprenta privada que tenía la capacidad, que tiene la capacidad de imprimir billetes, ¿no? Número uno. Número dos. Déjame que te meta un asterisco. Es el eslabón perdido, porque la relación Vudú-Van der Broele es lo más difícil de probar. Vudú siempre dijo que no lo conoce. Exactamente, en el juicio oral que se está desarrollando ahora para buscar la sentencia en el caso Chicone, hasta ahora Vudú dice, no lo conozco, nunca lo vi en mi vida a Van der Broele, él ha renegado de toda relación, incluso las fotos que se ven en el tribunal oral, le dio la espalda, no lo saludó, una situación muy tensa. Entonces, Sí, Vudú, yo vi testimonio- la el testimonio más filmación, esa es importante. impresionante. es terrible. El Pará, testimonio ¿cuánto más lo que hizo importante. Van der Broele hoy a la tarde? Vamos, termino. Pará, Fer, ¿A quién va a apuntar para arriba? Dijimos Vudú. Primero Vudú. Dale. Segundo. Espérate, disculpame una cosita. El testimonio más importante en esa relación es el de Laura Muñoz, la ex de Van der Broele, que es la que aporta esta historia de que trabajaban juntos. Ella fue la primera testigo en declarar ante el Tribunal Oral Federal 4. Inició todo. Y dijo, inició todo hace en el año 2013 Cuando lo cuando denunció. empezó a declarar por Radio Mitre, un reportaje que le hizo Nicolás Winiaski. Entonces, va a hablar de Vudú. Prometió hablar de Formosa, porque la segunda factura de The Old Fam, la empresa que manejaba Van der Broele y que fue la que compró, en teoría, Chicone Calcográfica, la segunda factura es una factura del gobierno de Formosa que le pagó $2 millones antes que el caso Chicone por un asesoramiento en la reestructuración de la deuda externa ¿Quién de gobernaba ahí? Formosa, que estaba, Sí. Vudú estaba de ministro de Economía Sí, negociando con ¿quién? Con Guildo Infran. Esto va a ser, el que todavía no está en esta película es el gobernador formoseño, que según lo que prometió Vudú lo va a implicar. Segundo. Vudú Tercero, no, Van der Broele. Van der Broele lo va a implicar a... Dale, tercero. Vudú y a- Tercero es un banquero muy conocido de primera línea privado que hasta que no lo pongan en el expediente judicial, pero en realidad hasta ahora la coartada de Vudú era decir el que está atrás de esto es Raúl Moneta, porque bueno, Moneta está en un plano, en segundo plano ahora y demás. Y Pero están no es ocult- Moneta este banquero. No es Moneta este banquero, es un banquero muy poderoso que las fuentes gubernamentales dicen que lo va a nombrar cuando tiene apunte moneta, para arriba. Tiene moneta. Sí, tiene mucha moneta, tiene mucha moneta. Y esto Alex, y que esto empezó, hubo en octubre una primera negociación cuando Van der Broele le dijo, bueno, Patricia Burri, que participaba de estas negociaciones informales, le dijo, bueno, te damos protección porque tenía miedo de que lo maten. Te damos una casa segura. Y él pidió $1,5 millones. Y ahí fue cuando Burri le dijo, yo no quiero ser la gran Galeano, después va a explicar lo que significa esto el doctor Urso, dijo, esa plata no, sí un subsidio como corresponde a cualquier otro arrepentido. Eso se cortó, se enfrió, Van der Broele fue el juicio oral, pero la semana pasada, después de que el hijo lo mete preso a Vudú en la causa por asociación ilícita, cerraron las negociaciones, aparece Ahora, nuevamente... discúlpame, entonces al final de cuentas, ahora con el diario del lunes a punto de salir, al hijo finalmente todos lo rompieron, lo mataron, que se había apurado. O sea, todo esto por el hijo. Si el hijo no hubiera acelerado, no lo hubiera metido en cana Vudú, no se arrepentía Van der A Broele. propósito, o por dinámica de la física, Van der Broele es consecuencia de Vudú y Núñez Carmona presos. A mí lo que me dicen es que Van der Broele finalmente se define a arrepentirse o termina definiéndolo más que por la detención de Vudú, por la detención de Núñez Carmona. En definitiva, las dos Sí, van de la detenciones mano, fueron de lo mismo, digo, pero a él lo que termina de definirlo es la detención de Núñez Carmona, que en definitiva es de quien era amigo. Digamos, a Vudú lo conoce y todo, Con pero a él través... sí tiene Exactamente. relación. Exactamente, con quien sí tiene ¿Qué relación. data tenés? Van der Broele Agregale. hoy estuvo, quedó incorporado formalmente al programa de testigo protegido, es el juez el que lo incorpora al programa, después lo fue a ver a Dilelo, estuvo largo y tendido con Dilelo.
estuvo Van der Broele enterándose, interiorizándose de las causas que tiene. Digamos, de qué se lo acusa, de qué se lo denuncia. ¿Por qué? Porque en base a lo que de lo que se lo acusa, digamos, los elementos que tiene para saber si puede aportar algo que efectivamente lo meta en el programa de Arrepentido. Y de ahí, después de una larga charla con Di Lello, en donde a mí me dicen que a Di Lello le dijo, voy a contar todo, esa frase, voy a contar todo. Y le dio 3 nombres. Vudú, dijo que iba a contar hasta qué punto sabían de la negociación de Chicone Cristina y Néstor, y también mencionó al banquero Brito. Di Lello escuchó y lo mandó a hablar, y en realidad se fue. De ahí salió de lo de Lello, se fue a la Defensoría. ¿Ya lo nombró a Brito de entrada? Sí. Lo informalmente, porque además Sí, están algunos el medios, fiscal sí. tiene que saber qué es lo que va a decir. Porque hay algo que es importante, que es, Fer, que el acuerdo lo hace con el fiscal y después el juez homologa. O sea, el fiscal tiene que considerar también que esa información va a ser relevante para la María, investigación. el procedimiento es, el juez primero lo incorpora al programa. al programa. Después el fiscal dice, sí, lo que va a decir, lo que tiene para declarar, me sirve. Por eso es dentro del acuerdo de la ley de Exactamente. Arrepentido, lo acuerda el fiscal, que por eso tiene que evaluarlo, y todavía Van der Broele anunció pero no declaró. No declaró, Entonces, todavía no hay el nada, viernes. en concreto no hay La nada. declaración- Y se fue a ver a los defensores, perdón, Dani, porque dejó a los abogados. Él ahora está asistido por defensores oficiales. Ahora, perdóname, ya lo tenemos acá a Urso, fue juez durante muchos años. ¿Cómo es? Un tipo te mete, suponte que dice, el tipo viene y dice, yo hacía negocios con, acá atrás estaba metido Santoro, Fantino y Carnota. ¿Cómo me defiendo yo? O sea, ya automáticamente cuando el tipo me mete ahí, ya estoy automáticamente, si yo no estaba en ese momento imputado, estoy imputado, ¿con que mi nombre estoy imputado? No, pues tenés que contraponerlo con las otras pruebas que hay en la causa. Si no, mataste a Kennedy. Claro. Tenés Y te tiene que traer... Y la pregunta que te hago, Jorge, yo recién le pregunté casi tontamente a Carnota, Leo, Devido, que es otro que hay dando vuelta, vos estuviste hablando hasta hace poco, ¿no?, con una fuente cercana a Devido. Sí. ¿Guardan información estos tipos? ¿Guardan la info cuando hacen un chanchullo? Sí. Doblan un papel y dicen, bueno, esto me lo guardo por si el día de mañana tengo... Sí, ¿Qué te dice tu sí, historia? sí, sí, sí. ¿Qué te dice tu experiencia? Tienen backup de información seguro. Tienen backup, guardan, Sí. o sea, tienen data. Ale, el doctor Urso, cuando tenía el caso de la venta ilegal de armas de Corea a Croacia y lo tenía a Menem preso, el año 2001, Sarlenga, que era el presidente de fabricaciones militares, se presentó llorando en el juzgado de Stornelli y le escribió con la mano en el aire el nombre del... La verdad, ahora lo puede decir. Escribió el nombre de Yoma en el aire y ahí fue cuando contribuyó Sarlenga para la orden de detención de Yoma y después de Menem. ¿O me equivoco? Sarlenga declaró un viernes a las 3 de la tarde y a las 4 de la mañana lo detuvimos a Emilioma. ¿Cómo fue lo de Sarlenga? ¿Quién era Sarlenga? Sarlenga era el director jefe de de fabricaciones fabricaciones militares que lo había designado el menemismo bajo directa influencia de Emilioma. Era un riojano compadre de Emilioma. Un tipo que conoció todo el tránsito de cómo se juntaron los cañones. ¿En qué etc. momento te diste cuenta que estabas a punto de terminar con un presidente en cana o cuándo te diste cuenta que se rompía el equilibrio de la causa? ¿Cuando declara él eso? Sí, 5 años preso había estado, ¿no? Sí, fue una bisagra. Fue una 5 bisagra, años preso. ¿Se quiebra después de 5 años preso? más o menos. Aguanta, y además había declarado 4 veces. Y declaró un viernes que ya todos estábamos como diciendo, bueno, terminó la semana, está todo bien. Y estaba con el doctor Stornelli y me dice, uy, ¿cómo se está poniendo esto? Y digo, bueno, quedémonos los dos y escuchémoslo. Y tal cual lo que cuenta Anne. Yo no quiero decir esto, doctor, porque esto va a ¿Cómo? ser... ¿En serio lo escribió en el Te aire? juro. como dice Una Daniel? película Sí, de la sí, mafia ¿me italiana parecía esa escena. Yo no Para, quiero ¿y eso, decir esto eso y cómo lo- lo incorporás? No, No, eso pues, no, no, eso pues es después parte le de- empezamos a preguntar a Stornelli y yo hasta que nos dijo Yoma, no paramos. Claro. En la instrucción empezó a decir, bueno, de contame película. cómo Ahora te es. lo terminó diciendo, digamos, por eso, claro, terminó declarándolo. Es de película. En la propaganda te cuento, pues No. tendría que estar Carlos Como la acá propaganda. para Ahora, recrear. hay que esperar porque quién es Van den Broele. El tipo tiene 3 denuncias, es alguien sospechado de delitos serios, graves, y lo que quiere es defender su posición. Entonces,
también puede llegar a decir cualquier cosa aprovechando que, bueno, a ver Pero lo que pasa es que después la no, tiene que tres, a ver verificar. si la ¿Más? política le da una mano. Por La eso. tiene que probar. Después lo tiene que verificar. Daniel, Eddie, en fuentes judiciales se decía hoy que lo que le pueden dar, yo subrayo esto, en la pena mínima, si a él le suman las 3 causas y sería condenado en Chicone, asociación ilícita, en el caso de Formosa, ¿no? Podría llegar a tener 10 años acumulados. Él puede dar la mínima 2 o 3 años y en suspenso. Si la información que aporta es Es para ir hacia, fidedigna y comprobada. hacia arriba Porque- y se puede, Daniel, comprobar. Porque la Sí, ley del nombraste- arrepentido prevé, bajarle la pena a la tentativa. O sea, en lugar de la consumación de delito, a la tentativa. Y ahí lo que es importante, que si lo que aporta es información falsa, también está penado. De 4 a 10 años. O sea, que no es que puede aportar, decir cualquier cosa, ¿no? O sea, Sí, que eso si no- no pasa, no pasa Exacto, nada. que lo digamos. tira falso y entonces testimonio porque es más eso grave también que está para un penado testigo. si se La acoge pregunta- la figura y no cumple con la verdad. si vos tenías 3, Vudú, Formosa y el banquero, ¿hay más? Lo nombró. Bueno, él nombró, él le dio el nombre. lo- ¿Hay más? Listo. No, sí, obviamente, la sospecha que hay a todo Sí. esto, que yo ahora entro en el plano de las hipótesis, Ok. es que la operación de compra de Chicone no la había diseñado Vudú, sino el expresidente Néstor Kirchner. Entonces, la versión que hay en Comodoro, y como después de, Es la un muerte de, testa vudú. después de la muerte de Néstor Kirchner en el año 2010, el que toma ese proyecto es Vudú. El viernes fue la última negociación que hubo entre los emisarios del gobierno y los abogados de Van der Broele. Van der Broele contó algunas de estas cosas que él, como reiteramos, hasta que no la ponga, no doctor, y no la firme, no tiene ningún valor jurídico, se voló a Mendoza, y ahí estaban todos cortando clavos porque no sabían qué es lo que si qué iba a pasar, y llamó el domingo a la noche diciendo que iba a presentarse a la Fiscalía de Ilelo. Ahí se aflojaron las tensiones dentro del gobierno, y el fiscal de Ilelo quería que todo esto fuera secreto, pero le dijeron, una noticia de esta envergadura no se puede mantener en secreto, que vaya y declare, después le damos todas las protecciones Ahora, del caso. Ale, ¿vos te das Perdóname, cuenta? las ¿Chorearse versiones- la máquina de imprimir billete directamente? Eso No es la una otra coima en liga. una obra pública. La otra liga. No eran los huevos, era la Las gallina. versiones en realidad, Sí, claro. por lo menos por lo que yo tengo entendido, son 2. Una es que Néstor le ordenó a Vudú y la otra es que Vudú le propuso a Néstor y él le dijo adelante. O sea, en los dos casos estaba, según las dos versiones, estaba en conocimiento. Otro de tema la del día, chicos, que quiero tratarlo con ustedes, y ya venimos con lo tuyo, Mariel, que tenés lo de Caimani, un ministro. Tiene que ver con Cristóbal López. No sé si todos tenemos la misma versión, pero la versión indica o corre que en los próximos días quedaría privado de su libertad. O sea que hay mucha chance de que vaya preso Cristóbal López. Y hoy, en realidad, la acordada de mañana de Corte Suprema se iba a decretar finalmente una mala noticia para Cristóbal López, es que va a quiebra este grupo Indalo. Y esto significa que va a quedar muchísima gente en la calle, muchísima gente sin cobrar el sueldo, pero además le habilita o le abre la posibilidad también a la justicia, que va por otro carril, ¿no? Casación determinando si es penal tributario federal. o O es federal. federal. Eso es harina de otro costal. Pero yo me quiero meter con vos para contarle a la audiencia sobre Cristóbal López y el cuadro LED. Quiero que me expliques un poco. ¿Quién entra en tema? ¿Quién me lo explica de entrada el tema Cristóbal López? A ver, ¿en qué está Cristóbal López? ¿También tienen ustedes esta versión que corre que podría ir preso en los próximos días o no? ¿O solamente O sea, la tengo yo? Digamos, esto tiene un efecto dominó. Cuando la Corte decida, lo iba a hacer mañana, se postergó, cuando lo decida la semana que viene, como bien decías vos, que el concurso de acreedores que llamó el grupo Indalo se queda en Buenos Aires, esa es la primera de las lápidas que caen sobre. Y después, el 20 de noviembre, la Cámara Nacional de Casación tiene que decidir si la Determinar la denuncia por competencia. fraude por 8.000 millones de pesos en impuestos, fíjate, escuchá esta cifra, ¿no? 8.000 millones en impuestos que le debe al Estado argentino, si queda en el fuero federal con un caso de fraude al Estado, o va al fuero penal económico por un caso de evasión impositiva. Todo esto, que parece una formalidad, tiene una gravitación enorme, porque en el caso que quede como fraude, otro que va a ir preso es Echegaray, que es otro personaje de esta ¿Pero noche. ¿Por qué va enganchado Echegaray ahí? Bueno, porque la el tema AFIP es... consintió ese mecanismo. Le otorgó un famoso artículo 32. ¿Te acordás que el otro día hablábamos que es un Pero sistema el artículo, especial? perdón María, el artículo 32 tienen varios en este país. Bueno, pero ¿por qué va en es este para, caso? por ejemplo, Porque rescatar pymes, o sea, se aplican Claro, determinadas circunstancias. exactamente, o para una empresa, no para comprar medios, decís vos. Y además, cuando acá contábamos justamente que había una especie de negociación y una bicicleta de prorrogar planes de pagos, especulando que finalmente iba a haber
un cambio de gobierno y le iban de alguna manera a facilitar esa deuda que fue acumulando alevosamente. Hay algo que es muy interesante, que la FIP, cuando en el tema de la causa del concurso, porque hay una causa que es penal y por otro lado también está en la justicia comercial el tema del concurso, acreedores de Oil, la FIP, cuando llega a la Corte, dice que el estado de pagos de Oil fue simulado o creado artificial y dolosamente. La cesación de pagos que simula Oil fue adrede, tuvo dolo, o sea, tuvo el objetivo de no pagar las deudas. Bueno, es lo Por que eso genera se declara, la interna dentro del gobierno. Me pierdo. También, ¿no? ¿Oil estaba dentro de Indalo? claro, Sí, Oil ya es lo la petrolera de Indalo. Y es la que generó esa deuda de 8.000 millones por retener el impuesto. Ahí a la estaban los Naftera. ganchos y los mails de Elizondo. Eso te quería decir yo. Ah. Ahí estaba. Eso es una prueba de lo que acaba de decir Mariel. En vez de pagar el plan de pagos que le había dicho para una empresa en quiebra, y no estaban en quiebra hoy, lo que decían esos mails de Elizondo le decía, no, renegociemos el plan de pago, o sea, otra bicicleta sobre el plan de pagos que le había dado a la FIP. Podemos ver el cuadro LED y después ¿Cómo no? sigo en la mesa porque hay muchísimo y quiero compartir con Ahora, ustedes pyme, todo lo que pyme sí. no es pyme de ninguna manera, ¿no? Estamos No. hablando de 22.000 empleados directos e indirectos. Claro, exactamente. Claro, no, y estaba mal utilizado. Salimos de Cristóbal López. Vamos, ¿para dónde querés ir? Vamos hacia tu lado, Dani. Primera flecha, Fabián de Sousa, mano derecha. ¿Está tan complicado de Sousa como Cristóbal López? Sí. ¿O Cristóbal López? Sí, está también, Fabián de Sousa está complicado porque cuando dividió el grupo, cosa que se opone de la FIP, los medios de comunicación quedaron en nombre de Sousa. Y sigo aquí, y si podemos tomar estas 4 caras que están allá, aparece Marcelo Tinelli acá abajo. ¿Por qué sacás una flecha hacia Marcelo Tinelli? Abajo de Sousa y con Cristina y con Néstor. ¿Por qué? Porque Cristóbal López le compró Ideas del Sur, que es una empresa que ahora también tiene problemas. Y bueno, y la semana pasada escuchamos todas las quejas y reclamos y el juicio que Tinelli le va a iniciar a Cristóbal López por supuestas deudas impagas, ¿no? Néstor Kirchner, bueno, está de más. Bueno, ustedes recordarán, en el año 2007 sacaron un decreto donde el presidente de la Nación obligaba a la empresa que está a cargo de la concesión del hipódromo de Palermo a duplicar la cantidad de tragamonedas. Que el Estado obliga a una empresa a duplicar la cantidad de tragamonedas, que fue el flujo, el cash, que empezó a financiar este hecho, esta explosión de empresas, de alguien que tenía empresas, que tenía 9 empresas en el año 2003 y que terminó manejando un conglomerado de 170 empresas. Vamos por este lado, como ven, aparece Echegaray y ya sí que es una cara nueva. Aparece Elizondo, es el cerebro de la Superliga hoy. Mariano Elizondo, hombre de Mercedes, provincia de Buenos Aires, ya comienza a estar mezclado con el nombre de Echegaray, de Sousa y compañía. A ver, acá aparece Tonelli, ex DGI, aparece de Achával y aparece el Bochi Sanfelice. ¿Qué es esta parte del cuadro? Bueno, a ver, Daniel. A Elizondo lo metiste vos con los mails que revelaste la semana pasada. Echegaray, los que hablábamos antes. Este mecanismo de permitir el retraso de los pagos era para pymes o para empresas en quiebra, ¿no? Y Echegaray lo que hizo fue darle un plan de pago bondadoso por 8.000 millones de pesos que le permitió, ¿qué cosa? Lo que le habían ordenado Cristina Kirchner, comprar medios de comunicación con plata que... O sea, Echegaray le da un salvataje económico de impositivo para que salve la empresa y el tipo en vez de salvar la empresa se ahorra esa guita y compra Radio 10 y compañía. Y no solo eso, sino que también hay facturas apócrifas que manejaba la sucursal de la DGI en Bahía Blanca. ¿Y qué hizo Echegaray? Cerró la sucursal de Bahía Blanca. Cerrame acá rápido, esta parte del cuadro. Bueno, el hijo de Toninelli viajaba con Lázaro Báez en el avión y le dieron, fue desde la DGI, que es la que maneja directamente los impuestos, fue la que le dio estos beneficios. Y el socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, recibía un montón de pagos en concepto de alquileres de máquinas y demás, y era también empleado de una empresa que tiene en la Patagonia Sanfelice. Bueno, acá de Achával, el socio en el hipódromo, él está investigado por el caso de Panama Papers, porque aparecen 60 millones de dólares que salen a una empresa llamada Bandeloire y que según la UIF eso habría sido para lavar dinero. Bueno, déjame darle que te sí, aporte creo. un dato que no es de color. El Osvaldo, el Bochi Sanfelice, el último de toda la pizarra, es el administrador de los bienes inmobiliarios de la familia Kirchner y algunos hoteleros también. El Bochi Sanfelice compra, y se supone en su momento que es por orden de la empresa familiar o de Máximo Kirchner directamente, una chacra en esto que se llama Puerto Panal, donde Julio De Vido tenía su casa
y el criadero de pájaros. En la propiedad que compra San Felice termina viviendo Fabián de Sousa, es uno de esos cambios de pagos de alquileres, con Julieta Camaño, que es la periodista con la que hizo pareja. Ya vengo con el profe Esper. En minutos te vas a enterar del acuerdo entre Macri y las provincias. Tiene que ver con el pacto de gobernabilidad, tiene que ver con la reforma tributaria, el acuerdo fiscal entre nación y provincias. Puede terminar en déficit fiscal. Además, el profe Esper te va a contar sobre el vencimiento de casi 380.000 millones de pesos en Levax. Sube las tasas el Banco Central. Vamos a hablar de la inflación. Mañana sale un nuevo índice de inflación. Te vamos a contar en minutos, te va a mostrar Eddy Zunino, un documento que te muestra a Casa Rosada dirigiendo C5N y Radio 10 por mail. Está tremendo este documento. Y además Lancés pagando caros servicios de call center. Paradise Papers, nuevo fondo en Caimán, te lo va a contar nuestra compañera Mariel Fitzpatrick. Y además las causas judiciales de Cristóbal López. Vamos rápidamente con las 7 placas y vengo con mucho más porque les quiero mostrar también. Y después me quedó una pregunta de Tinelli. ¿Cuál es la complicación judicial que podría tener Tinelli con todo esto que está pasando alrededor de Cristóbal López? Las 7 placas, las 7 plagas de Egipto para... La pasamos rápido, un repaso de las causas judiciales. Esto es lo que complica a Cristóbal López. Dale. La primera y la más importante tiene que ver con la más conocida y la que la tiene justamente preocupado, que es la de los deuda de los 8.000 millones de pesos que hablábamos antes por la retención del impuesto a la transferencia a los combustibles que la tiene el juez Ercolini y Policita. Ya hablamos de esta. La segunda, vemos que es la siguiente, es el tema del concurso de acreedores de Oil Combustibles que tiene que resolverlo la Corte, ¿no? Porque ahí lo que dice la FIP es que el concurso fue creado o simulado artificialmente. ¿Qué otra causa tiene Cristóbal que lo complica? La evasión de aportes previsionales ya está procesado en la causa de evasión de aportes de empleados de C5N. Esto está en la Justicia Penal Económico, María Verónica Estracia, y está investigado... Acá quiero preguntarte, ¿en cuál de todas ellas es solidario Tinelli? En esta. Ah, esta es la que complica a Tinelli. O sea, está la de los 8.000, está la del concurso. Esta es la de, en el fuero penal económico, la que tiene que ver con la evasión de aportes. Ya está procesado en la que tiene que ver con C5N. Pero además está investigado por 1.300 maniobras similares en otras empresas del Grupo Indalo. Tinelli no está ni imputado, ¿no? No, Tinelli no está imputado, pero él tiene miedo que lo complique porque justamente a los trabajadores de Ideas del Sur, en la cual Tinelli tenía un porcentaje accionario, también hubo evasión de aportes. Profe, rápido que quiero un comentario. ¿Viste el nivel de delirio de esta gente? O sea, él como dueño de una empresa de combustible era agente de retención del impuesto a la transferencia de combustible. Se los quedó y encima no pagaba los aportes patronales. Pero una cosa... Urso, no es... Acá me dice que la Corte declaró nula la apertura del concurso. La evasión agravada previsional. ¿Ya la declaró? Escucharon, la Corte declaró nula eso la apertura del concurso. era lo que había pedido la FIP. Si ya lo resolvió, la Corte declaró, la Corte declaró nula. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Exactamente. Estábamos hablando, pero si iba a salir mañana. Bueno, a ver. Es el rechazo los datos, el dato que tengo es que había 4 votos, faltaba el voto de un ministro más, que era el quinto, y que iba a ser en la acordada de mañana y que no se presentó como tema, será el martes que viene. Pero que está cocinado, no hay apertura, no hay es el rechazo al plan que propone. Eso es el rechazo al plan que propone. Ya está cerrado ese tema. Porque la FIP cree no va a que haber está vuelta. No se abre concurso, no hay manera, ya está definido, pasa que no está en la firma de mañana. Será seguramente el martes que viene, porque todos los martes se firma, ¿no? Ale, es otra mala noticia para Cristóbal López, porque esa era parte de una maniobra con el concurso de acreedores. Primero había tratado de llevarlo a Chubut y fracasó. Había una pregunta interesante que le hacía Daniel al doctor Urs. Dale, Dani. Sobre el tema de las la evasión, no de impuestos, sino de aportes previsionales. La evasión agravada de aporte previsional. ¿Es escarcelable o no? No, no contempla la escarcelación. No entiendo. No es ese tipo de delito, la mayoría de los jueces deciden mandar a prisión al empresario que retiene los aportes jubilatorios de sus empleados. O sea que si lo que se acabamos de comprueba ver evasión entonces, agravada, va adentro. O sea que este sería, lo que acaba de mostrar Mariel, sería la bala de plata para Cristóbal. La causa de recién, la placa recién. Bueno, ya tiene un procesamiento, lo que pasa es que la justicia está investigando muchas otras maniobras similares, porque ahí hubo un modus operando, no evadieron aportes en una sola empresa, sino en muchas empresas del conglomerado Indalo. Después tenemos la otra causa judicial, es la que le hizo justamente Tinelli.
en contra de Cristóbal López, que la contamos la semana pasada, que es por estafa, desbaratamiento de derechos acordados e insolvencia fraudulenta. Esto está en la justicia de instrucción, en el juzgado Omar Peralta, porque Tinelli dice que él no incumplió el contrato firmado. Esta es la última denuncia que Esta es la recibió. última. Hay una más que ingresó también Claro, de la OA muy la reciente. defensa de Marcelo Tinelli es que él, como socio minoritario, no administraba. Exacto, y que él no grupo. sabía la situación que venían generando de deuda acumulada, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Me permitís, María, una cosita Sí. nada más breve. Cuando se rechace el concurso de acreedores de la Corte, lo que quiere la FIB es meter un veedor judicial en todo el grupo Indalo. Y ahí van a empezar a ver todos los cheques, los documentos, los papeles, quién los firmó. Y ahí quiero ver aquellos que eran socios directos o indirectos de Cristóbal López. Perdón. No, todo bien. Después tenemos una causa que también nos olvidamos, casi estamos hablando del tema de cómo el manejo de sus empresas, pero que tiene que ver con los sauces. En los sauces, él ya está procesado, Cristóbal López. Los sauces, recordemos que es la causa de la inmobiliaria de los Kirchner, en la cual había alquileres a las propiedades de los Kirchner que las sospechas que simulaban o encubrían en realidad pago de sobornos a dos empresarios que eran beneficiarios de contratos del Estado, básicamente Cristóbal López y Lázaro Báez. Cristóbal López explica el 63% de la facturación de la familia Kirchner por la inmobiliaria familiar viene de los bolsillos de Cristóbal Mariel, López. ¿quién le vendió el departamento de Madero Center a Cristina Kirchner? No lo recuerdo quién. El banquero Brito. Ah, Brito, es verdad, porque todo él tiene, de hecho Brito funciona también ahí en el Madero ¿Quién lo Center. alquilaba? tiene. Y lo Cristóbal alquilaba López. Cristóbal López. A un precio superior al de mercado. Increíble. ¿no? Tomá la boda, me la mí. Terrible, profe. Dale Bueno, las últimas y plagas que las quedan, últimas dale. dos es... hay otra causa que vincula a Cristóbal López con el Boche San Felice. Hay una empresa del Boche que se llama Agosto S.A., que para la gente es todavía medio desconocida, pero ya la van a empezar a oír más, que tiene como único cliente al Grupo Indala y a quien le facturó 39 millones de pesos. La justicia sospecha que ahí están lavando dinero, hay un pedido de indagatoria del fiscal Policita al juez Ercolini que todavía no se resolvió, pero está avanzando esa causa. Ah, mira vos, le pide también indagatoria a Nazareno López y a Emiliano López. Es la primera causa en la cual Policita, o sea, en un pedido de indagatoria a los hijos. Suena Incluye- vuelto, ¿no? Ha vuelto 39 Sí, porque millones de pesos. hay un solo cliente que tomás. Bueno. Ah, perdón, que sí, Claro, por supuesto, claro, sí. claro. Aparte hay un montón de facturas de... a Vos nombre- dudás de mí todo lo que digo, suena vuelto. No estuve bien. Dale, ahora. dame, Y la última dame la es última. una que también acaba de ingresar al juzgado de Bonadío y el fiscal Stornelli, que la presentó a la Oficina Anticorrupción, y es por sobreprecios pagados en la ampliación de un acueducto entre Chubut y Santa Cruz. Acá tiene que ver otra empresa de Cristóbal, que es CPC, que es la constructora, porque además de petróleo y medios de comunicación tiene una constructora. Hay sobreprecios, según determinó, según auditoría la CIGEN, la OA, de casi 100 millones de pesos en un acueducto en la Patagonia en la instalación de una planta potabilizadora entre 2013 y 2015. Pero, Esta es una denuncia nuevita que acaba de ingresar también contra Cristóbal López. a ver quién me baja a tierra esto, tal vez judicialmente me ayudas, Jorge. Acá me dice un prestigioso abogado, me dice, Tinelli ataca judicialmente para tratar de morigerar su responsabilidad penal, ya que fue presidente de Ideas durante el periodo en el que retuvieron millones en concepto de aportes patronales. Va a tramitar el concurso de Buenos Aires, va a haber problemas para Cristóbal. Tinelli también tendría problemas penales porque era presidente de Ideas del Sur. Es una causa que no resiste análisis. Aunque era socio minoritario, Tinelli podría haber pedido la auditoría de Inspección de Justicia y no lo hizo. Lamentablemente, en la justicia penal estas cosas te ponen en el horno. ¿Es así? Es el representante legal, está en cabeza de él la responsabilidad por los aportes. No sé Pero ¿cómo cuál- se podría haber limpiado Tinelli? ¿De qué manera? Podría haber, como dice acá el doctor Rodríguez, en este caso lo nombro, podría haber presentado una denuncia en EGJ, decir hagan Eventualmente. y eso te cubre. Razonablemente es tu excusa judicial, ¿no? Miércoles. Entonces sos responsable. Sos responsable por los aportes Ujú. cuando sos el presidente de la empresa. Por eso, Cae en tu cabeza la responsabilidad penal. Sí. Eddie, También él denuncia que se le debe un montón de plata, ¿no? Tinelli a Claro. Indal. por eso está También. esta denuncia cruzada, ¿no? Claro. a todo esto el que está por volar en las próximas horas, me dicen, es Rosner. No está agarrado de ningún lado, está casi bueno, el acuerdo todavía como no un está. intruso dentro del grupo Indalo. El de acuerdo, Ideas. es que el acuerdo todavía no está aprobado. No está aprobado. La venta Ellos no se está siguen aprobada. haciendo cargo formalmente ahí de la situación, avisando planes de pago, cómo van a pagar. Hubo una reunión la semana pasada con los principales conductores
ahí del grupo, del canal y de la radio, diciendo cómo iba a ser la cosa, que estaba muy difícil la situación, pero por el lado del juzgado de Ercolini no dejan de decir que esto no pasa ni a palo, y Rosner, digamos, Sigue. cri, nadie Escuchame sabe una quién es. cosa. Rosner hizo una presentación hoy. Quiero mostrarme ya que va Tinelli ligado. deslizó que Rosner es Cristóbal, pero bueno, Que es un testaferro o algún claro, que sería prestanombre de- una autocompra, Pero lo dejó también- entrever en algún... También había una versión que decía en que algún Rosner Twitter. era David Martínez. Bueno. David Martínez, Clarín, el gobierno. Claro, Rosner- De Rosner se También- dice de todo, es de todo Rosner, Desde pero que- no se desde- sabe quién es. Clarín lo desconoce a Rosner también, ¿eh? ¿Alguna Sí, fuente de Clarín? No, y el gobierno insiste en que el Macri dice Igual, que te él digo no quiere porque saber absolutamente nada con tirarle apareció ningún cable salvador en a Paradise C5. Paper, salió publicado el primer día de que se levantó el embargo mundial el domingo, porque es un hombre que ha operado largamente con fondos offshore de inversión. Y de hecho, digamos, su trayectoria es esa, especialista en fondos que en definitiva no se sabe bien quiénes invierte, porque son fondos que apuestan... Profe, porque una cosa son acciones al portador y otra cosa son acciones nominativas. ¿no? Claro, Entonces, correcto. cuando son al portador, ¿quién es el dueño de esa fortuna, de esos fideicomisos? Who knows? Y además este Nunca tipo de sabe. fondos es imposible saber quiénes invierten Claro. en esos fondos que él maneja, ¿no? Claro. O sea, Eddie, ligado a esto, vamos a hablar de C5N y de Radio 10. Sí. Cadena de mails. A ver, vamos a hablar también, porque esto lleva a lo que, para muchos, y lo digo yo, paracaidistas que compran medios para generar poder, para manejar poder, para hacer negocios. Contame, ¿qué tenés? ¿Qué es esto que vas a mostrar? Sí, un poco está vinculado al debate que se armó el fin de semana. Aprovecho para decir que despelote armaste con Pamela David en la entrega de los Martín Fierro de la Carita de radio, Fantino. que es lo que cuando se vio- terminó discutiendo es estos temas, o sea, la propiedad y la situación de los laburantes tanto del grupo Indalo como del grupo Spolsky y otros grupos Electroingeniería. accesorios, que electroingeniería, que están dando vuelta por ahí. ¿Cómo era el funcionamiento y para qué fueron comprados estos medios? La historia es larga, se publicó, yo mismo publiqué en el libro Periodistas en el Barro cómo había sido las presiones a Daniel Haddad para que vendiera desde el propio gobierno. Hoy y es un desde- libro, hoy es un libro hiperactual, Periodistas en el Barro, de Zunino. Cómprenlo, te tanto cuenta- porque te cuenta exactamente, un te poco cuenta la- lo que pasaba ahí. Dale. No, te cuento un poco la génesis de todo esto. Cuando vos decías que eran medios vendidos a medida, que la Casa Rosada hacía lobby para que tal empresario comprara tal medio, y que eso tenía patas cortas porque cuando se acabara la caja del Estado, ¿dónde iban a quedar esos medios? Muchos colegas te reputeaban porque te decían estás en contra de no sé qué historia, y la verdad que esto es lo que sucedió. No es el único problema que tienen los medios de comunicación hoy, pero quedó claro que estos capitales golondrina que entraron con fuerza a bajar el discurso del gobierno de entonces, y esa era su única función, a cambio de plata del Estado o perdón de pagos de impuestos, que esa era otra de las cuentas. En la burbuja de medios, como yo lo llamo, lo que acá se habló de burbuja inmobiliaria, hubo una burbuja de medios, creció una burbuja de medios que después iba a pinchar. Hubo dos casos distintos. Una fue la de los medios que ya estaban consolidados, eran medios buenos, que eran los que manejaba Haddad, Radio 10, Claro. C5, que un empresario vino y los compró a pedido. Compra lo hecho. Compra lo hecho. Y después hubo otra burbuja, fue toda la del grupo Spolsky, que fueron medios que se armaron Entra para la poder... plata para inventarlo. Para inventar, exactamente. Unos Pero compran todo lo fue hecho y otros inventan, con la misma plata. con la misma plata. La Y plata todo fue dentro del de la Estado. burbuja esta de medios, que cuando desapareció todo eso, Los fondos era de una hoy, burbuja. 8.000 Y millones se de pinchó. pesos. ¿Qué son esos mails? Totalmente. Ahora, ¿cómo funcionaba esa conducción periodística de esos canales? Desde la Casa de Gobierno, por mail. Desde la Casa de Gobierno, el señor Hernán Reibel, que era el coordinador de la Secretaría de Medios y ese era es el un que mail que está- manejaba ese es un la mail que está pauta mostrando. oficial, le enviaba estos medios, ahí está, Hernán Reibel, le mandaba estos mails a Fabián de Sousa, y Fabián de Sousa los repartía. O sea, el dueño del medio era en realidad el intermediario entre la Casa de Gobierno y los conductores o los jefes de La producción mentira, la de difamación y cada la uno de los confusión como programas. campaña de Ariepara. Esto es directamente un comunicado de OTESUR Ah, que se ordenó verticalmente desde Casa, los mails que tenemos
Agradecerle a Rodis Recal que me los dio para Mando traerlos un gran abrazo al a programa. Rodis, que está Los bien publicamos en tostado del otro lado. Noticias. Un gran abrazo. ¿Me mostrás algún mail más? ¿Hay más Tenemos, mails? hay como 35, vamos a ¿Qué mostrar dicen 3 esos nada mails, más. más o menos? ¿Qué No, dicen? son líneas de lo que hay que informar. Lo que tienen que A decir. quién hay que Ahí entrevistar, está, qué hay que decir otro, sobre hay tal otro, tema, ahí hay otro que dice cómo se Micheli- enfrenta el tema OTESUR, que es la causa principal que enfrenta a Cristina Kirchner, desde mi punto de vista, la que más complica a la familia Kirchner. ¿Qué dice? Dice para que lo digan Ahí los está. conductores. Dice Para Rodis. que lo digan esto es para que lo digan los conductores. De Sousa, una vez más, reenvía el mail que le llega otra vez desde Hernán Reibel, que es un amigo de Máximo Kirchner, se conocieron en la infancia en Río Gallegos. Él fue jefe de prensa de Aerolíneas Argentinas y después pasó a la Secretaría de Medios. Era el tercero en la línea, pero era el que Y manejaba actualmente es la el pauta vocero de oficial Cristina Kirchner. y era el que mandaba los mails para decir qué es lo que había que publicar, que hacer público, tanto en los programas de C5N como de Radio 10 y los otros medios del Grupo Indalo. Y tenemos uno más, que ahí habla de información de las carreras, el camarista Francisco de las Carreras, sus complicaciones con el diario Clarín, un viaje a Miami, etcétera, etcétera, desde una casilla de mail. O sea, Fabián de Sousa reenvía Papel picado. una casilla de mail que se llama Papel Picado 2012, que Qué fue lindo. creada por Reibel en ese año, en el 2012, y desde donde también se bajaba línea, tanto a los medios del Grupo Indalo como a los medios del Los mails Grupo son Spolsky. pruebas ya en los juicios, ¿no? Sí. Los mails ya son pruebas. Sí. Si no, Bueno, si ahí no lo borran del ahí servidor. están tachados otros personajes Está buenísimo. en el medio que fueron también Yo vi también, comunicados. había otro correo electrónico que salía de la Rosada que era nombre de Arco Iris. Ujú. Que también yo vi uno que decía Había varios. hacer una operación contra Lorenzetti. Vos veías ese mail que lo ordenaban a todos los medios y después salía la misma información atacando al presidente de la Corte, ¿no? Ya vengo 2 minutos con el profe expert pegado. Les puedo mostrar una... quiero analizarla y verla con ustedes, a ver qué ven de esto. ¿Ustedes vieron la paliza que le pegó a Maduro el periodista español Sí. en la entrevista? ¿Ustedes vieron esto? ¿Lo viste, profe? No. ¿Lo puedo compartir? ¿Puedo ver algunos cortes? ¿Quién es el periodista? ¿Le dio una nota a quién Maduro? O sea, ¿cómo ponerlo en contexto? Yo creo que sabía, lo que no sabía era lo que le iba a pasar. Yo sabía a quién le iba. Lo que pasa es que Maduro peca de creer que puede con todo. Y la verdad que no puede con todo. Primero porque no es Chávez. Y segundo porque la verdad que la vulnerabilidad del sistema venezolano ya está tan expuesta. Pues es que, les voy a contar una cosa. Yo de periodismo al lado de ustedes no puedo ni empezar. Pero sí para entrevistar. Y yo tengo como un sexto sentido para ver la cara del tipo que estoy entrevistando, si está cómodo, si está incómodo, si dice para qué miércoles viene acá. Y hoy vi esta entrevista. Si te miente, Si te miente, podés captar el nerviosismo, se cruza, se tira para atrás, ¿viste? Mira para arriba, para los costados. Pues es que Maduro está choqueado. Está knockout. Lo digo, pero quiero que vean la cara. Como Mírenle, que nunca se lo esperó. mírenle los ojos y van a ver un tipo que tiene ganas de pegarle una piña, Me levantarse quiero e ir. irse como Lorenzino. Es un tipo choqueado, no entiende lo que está pasando. Como quiere matar sacarlo de encima al tipo de prensa que le consiguió la nota. Vean lo que le pasa en una entrevista que da Maduro a un periodista español, la paseada que le pega, la zamarreada que le pega con altura, con tranquilidad, lo lleva, ¡plum! Y lo duerme con billetes y con tantas otras cosas, diciéndole, mire lo que pasa. Es terrible la entrevista. Está hablando gran parte de América Latina de esta entrevista y la tenemos para compartir. Esta es la primera parte, ya les muestro la segunda porque le habla de broncodilatadores. ¿Qué significa esto? ¿Qué nivel quiso de decir? delirio? No, pero fuera de joda, pero explícamelo técnicamente. ¿Qué quiso ¿Qué? decir? ¿Maduro? Sí, sin adjetivar, profe. ¿Qué quiso decir ahí? Ayúdame a entender. No, lo que le quiso ¿Cómo decir, se quiso defender? Claro, el periodista le dice, la gente para comprar pañales tiene que traer una bolsa de billetes. O sea, su moneda, señor presidente, no vale nada, ¿no? Lo que le dice Maduro es, sí, mi moneda no vale nada, no se lo dice, pero lo dice, como consecuencia de una guerra económica desatada desde Miami. O sea, lo que él dice es, el imperio fija la política cambiaria de Venezuela y hace que su moneda no valga nada contra el dólar. Por eso es que para comprar una bolsa de pañales necesitas una bolsa de billetes. Si tu moneda no vale nada contra una moneda de referencia mundial como es el dólar, obviamente, seguramente
vas a necesitar una bolsa de billetes para comprar un par de pañales. Esto pasó en la hiperinflación acá en el 89. Creo la segunda parte. Aparte de la Jordi cantidad de Évole. billetes, es cuántos billetes se llevan las personas a fin de mes cuando cobran un salario. Que eso Ahora, es de alguna cuánto- manera... Ahí Ma- sumabas entre pañales. ¿De qué otra cosa le habló? Azúcar, Azúcar y huevos. huevos. Se llevaban por lo menos El en sumás 30% del cerca sueldo. del 30% del sueldo en tres cosas. Ahora, Digo Igual. el nombre del Para, colega. ¿me dejan la segunda parte? ¿Podemos verla? Dale. ¿Quién es el señor Cale? Jordi Évole es de la cadena de televisión La Sexta. Segunda parte, vean. Lindo y de vuelta. Ahora, ahí vos Ahí fijate. se puso agresivo. ¿No? que- Sí, sí. Ahí viene el matete de Maduro y de muchos personajes como Maduro, que es, vos tenés una moneda que no vale nada, vos tenés una moneda que no vale nada, ergo, toda la gente que cobra algo en esa moneda no cobra nada, y sin embargo el tipo te dice que estamos con los mayores niveles de inversión social de la historia. O sea, supuestamente el progresismo en Venezuela está en su máxima expresión, según lo que dice Maduro, por los niveles de inversión social, y su moneda no vale nada, yo ¿me no entendés? No creo tiene que nada nadie- que ver una cosa con la yo no otra. creo que si nadie- tu moneda no vale nada, tu nivel de inversión social no existen, o por más política social que hagas, no con vale, una no moneda tiene que no vale valor. nada, no vale nada. Yo no creo que nadie le crea a Maduro que eso es lo que está sucediendo hoy, que hoy tienen el mayor nivel de inversión, porque eso se ve en cualquier lado y los testimonios están O que la ahí, revolución y esta- permitió el máximo bienestar del pueblo. Claro, ahora, el proceso venezolano tuvo sus momentos de transformación y de inclusión y de incorporación, y tuvo su momento de potencia, con mucho que ver el precio del petróleo en su momento, pero Chávez representó una salida política, como en otros casos, pero esa fue la salida venezolana, con mucho anclaje en las Fuerzas Armadas, a la aniquilación de la dirigencia política que había convertido a Venezuela en 35 años del país más progresista, próspero y con futuro hacia adelante, en prácticamente una cuna de la pobreza, del desempleo, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que el debilitamiento, la descomposición del sistema chavista merece mucho más detrás de esta. O sea, la entrevista está hecha sobre la coyuntura de hoy, que es gravísima y es terrible. Chávez, Maduro señala uno de los factores, porque hay una contra externa para el proceso venezolano. Lo que no se asume nunca cuáles son los problemas Pero la propios. descomposición empezó De por Chávez, el golpe. de Chávez a Dani, Maduro contra se ha externa, perdido, la contra se ha externa. perdido liderazgo y Solamente naturaleza. en quería el mostrar proceso como una político. pequeña pastilla. Quiero meterme con más temas porque se me va el programa, es increíble como vuela. Dale. Y quiero meterme, que tengo lo tuyo, Mariel, Caimán y más fondos. Tengo la encuesta de Fer, tengo para hablar de Vidal seduciendo a intendentes y a dirigentes peronistas. Quiero mostrar una cosa, algo que tiene que ver con el reconocimiento a lo que es Argentina en la lucha contra las mafias desde Europa, en este caso algo que pasó en Italia con Ritondo. Pero vamos con vos, profe. Me Vamos. meto con vos rápido con el tema ¿Vamos a del la día. placa? Porque, a ver, déjame vender. Dale. El acuerdo fiscal entre Nación y provincia, preguntás, ¿puede terminar en más déficit fiscal? Sí. ¿Y por qué te preguntás esto, profe? ¿Y qué placa tenemos? Contame. Tenemos en la placa, a ver, en la discusión entre nación y provincias hay dos grandes temas. Las deudas cruzadas que llegan al billón de pesos, Sí. las deudas que reclaman las provincias a la nación. Y otra cosa es la discusión que está en este cuadro, voy a ver si lo puedo hacer lo más rápido posible y simple, la discusión por plata de hoy, más allá de las deudas. Vamos al cuadro, profe. El cuadro este, ¿qué es lo que te dice este cuadro? Entre Nación y provincias se estaría por firmar un acuerdo que todavía está dando vuelta, no está claro si se va a firmar y cuándo se va a firmar, por cómo se van a distribuir dos impuestos claves. El impuesto a las ganancias Sí. y el impuesto al cheque, Dale, del 2018, ¿no? Estamos hablando de 2018, porque esto Dale. está hecho con los números del presupuesto para 2018. dale. El impuesto a las ganancias para el año que viene, el presupuesto lo estima en 642.000 millones de pesos y el impuesto al cheque en 202.000. El total, en la última fila con color rosa, 844.000 millones de pesos en juego. ahí. Disculpame, hay 844.000 millones de pesos en juego que tiene la Nación. Y las provincias por discutir cómo se van a distribuir. Pero perdóname, ¿quién tiene la guita para distribuir? O sea, pero la tiene la Nación y tienen que distribuirla, pero No, la va a la- recaudar la FIP. La FIP la recauda, pero la FIP no recauda para Nación, recauda. Bueno, dale. Después hay ¿Cómo, una un ley que impuesto dice cómo se nacional. distribuye. ¿Cuál es la discusión acá?
No, el acuerdo, una de las versiones de acuerdo que hay es que el impuesto a las ganancias se distribuirá 100% entre nación y provincias, eliminando el fondo conurbano. Como consecuencia de lo cual, Buenos Aires, vamos a la última columna para hacerla corta, como consecuencia de lo cual la provincia de Buenos Aires obtendría 17.000 millones de pesos más, 17.900 exactamente, en el año 2018 con respecto a este año. Sí. Con respecto al no acuerdo, digamos, ante la propuesta. Pero llegaría a 65.000. No, bueno, ahí está, mira, fíjate la columna 2018. La columna 2018 dice 69.300, o sea, según el cálculo, ya en 2018 la provincia de Buenos Aires recibiría lo que sería el equivalente al fondo conurbano, coparticipando ganancias entre nación y provincias. Y con el impuesto al cheque pasaría algo parecido. En definitiva, según esto, la provincia de Buenos Aires, si se coparticipara 100% ganancias, no tendría ningún reclamo para hacer hacia adelante. Ahora, ¿por qué puede terminar en déficit esto? No digo que termine. ¿Por qué puede terminar en déficit? Porque la provincia de Buenos Aires, según lo que ha dicho el propio ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Lacunza, se gastaría ese adicional que recibe como consecuencia del acuerdo en obra pública. Ergo, todo el agujero queda en cabeza de nación. Y por si fuera poco, las cajas provinciales que no se han transferido también se transferirían a Nación en este acuerdo. La Nación se haría cargo de ese déficit, con lo cual la Nación asumiría más déficit todavía. Bueno, el acuerdo puede terminar con más déficit fiscal que el que tenemos hoy sin acuerdo. voy con Fernando y luego con Mariel. Ligado a lo del profe, ¿por qué vos vendés aquí Vidal divide a los intendentes peronistas? Porque sí, porque hay dos líneas adentro del gobierno de Vidal y hay dos líneas entre la Liga de Intendentes Peronistas respecto de qué hacer con esto que marcábamos incluso mucho antes de las elecciones. ¿Vos te acordás que decíamos? Los intendentes peronistas se ponen de novio con Cristina para las elecciones, después se ponen de novio con María Eugenia Vidal para la gestión. Esto es así y es literal y va a pasar y tiene que ver con lo que recién mostraba José, porque una de las, digamos, de las situaciones que incentivan a los intendentes es que creen que van a tener que negociar con María Eugenia Vidal por 6 años. Ellos ven a María Eugenia Vidal 6 años más en la provincia. Hoy empezaron a tejerse nombres de un vicepresidente para la reelección de Macri. Hablan de Marcos Peña, ya te apareció el nombre, o sea que empiezan a jugar varios. En Nueva York Macri le dijo a los inversores que él pensaba quedarse 6 años. Hasta el 2020. Lo dijo en varios de sus encuentros, Bueno, según contó Santiago Fioriti, se enviado. A ver, por eso, digamos, si la se gente queda- lo tiene que votar después, ¿no? Porque tampoco es que, digamos, tienen que ganar una, Pero tienen que para ganar una darle elección. garantías, 6 se años decía, más desde hablaba, ahora. Sí, sí. hablaba de un plazo de 6 ¿Eh? años para darle garantía a los 6 años más. inversores. Guarda que este no es un plan económico. Y ahora te voy a mostrar algo Sí, que a te va a ver, interesar. ellos- Prepárame la nota los de intendentes Cooper con peronistas- Calvo. Los intendentes peronistas dicen, María Eugenia Vidal se va a quedar 6 años y nosotros vamos a ser intendentes de la oposición. 6 años más. 6 años más. A partir de acá. O sea, 2 más los 4. Más los ¿sí? 4, 2023. Exactamente. ¿Qué Con lo hacemos, cual- dicen los tipos? Con lo cual, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a ser intendentes de la oposición. Podemos ser intendentes de la oposición dura, oponiendo durante 6 años, o intendentes de la oposición inteligente. Tipo Espinosa y Máximo, que le quieren voltear el y- presupuesto. Exactamente. Y aprovechando el derrame, porque esos 65.000, 69.000 millones van a caer también hacia las intendencias, evidentemente. Con lo cual, los intendentes peronistas también la van a tener para su gestión. Ahora, hay posiciones que hoy parecen irreductibles. Una es la de Festa en Moreno, otra es la de Magario en La Matanza y otra es la de Ferraresi en Avellaneda. Se oponen a todo tipo de acuerdo con María Eugenia Vidal y quieren construir desde ahí, desde la oposición dura, y es una oposición. La otra tiene que ver con el resto de los intendentes que empiezan a navegar en aguas diferentes, ¿no? Pero todos con una situación de flexibilidad de acuerdo que incluso no solo es acuerdo de gestión, sino acuerdo parlamentario. Recordemos que María Eugenia Vidal va a necesitar también en las legislaturas acuerdo tener de- apoyos. De guita. Claro, Exactamente. recibir apoyo económico. Este es un notón para que lo vea expert. Enfóquenlo al profe, porque el profe se va a inflar el profe cuando escuche lo que dice Calvo, que es ex directivo del BID y director de política económica de las universidades de Columbia y Yo te Maryland. puedo hablar mucho de Calvo. Guillermo Calvo. Yo lo tuve profesor a Calvo cuando hice mi maestría en economía Vaticinó en la la crisis de Universidad del México, SEMA. No en un curso largo, fue un curso corto, pero además es un profesor muy, muy cercano a todos los profesores que dirigen el SEMA. ¿Querés Calvo escucharlo? dentro del SEMA para Escuchá lo nosotros que es dice, una- escuchá lo que habló con es una Cooper, institución. escuchá lo que habló con Cooper sobre la timba de Argentina para los que prestan,
el ajuste que según él debe hacerse en Argentina y del apoyo que hay que esperar o no de los Estados Unidos y de la inversión que no llega. Nota interesante para analizar. Calvo fue directivo al BID y esto habló con Cooper. Pequeño disparador y ya seguimos charlando que hay mucho más. Los políticos deben darse cuenta que la política tal vez llegó a su límite. Ahora hay que convencer a los mercados. El mercado están dispuestos a ser convencidos. Cuidado, porque en parte les interesa porque la Argentina es la timba, casi por definición. Es la timba, es la tasa de interés más alta, no la más, pero de las más altas. Que es un capital especulativo. Tiene que ser, tiene que ser. A mí me parece muy importante que usemos todas las cosas que están disponibles para la Argentina. Una de ellas podría ser una línea de crédito del Fondo Monetario que puede llegar a ser bastante generosa. Ahora, para poder hacer eso hay que dejar entrar el fondo, que decida que este es un país confiable, bla, 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 todo eso, y pedir prestado al fondo. Puede haber condicionalidad, no sé, habrá que ver. Pero si no tenemos eso, estamos navegando sin brújula. Cuando los mercados te están diciendo te queremos mucho ahora, pero al primer ruidito nos vamos, a lo mejor podemos hablar con los chinos que tienen mucho interés. Yo tendría cuidado con los chinos. Pero de todas maneras, tienen mucho interés en apoyar y están tratando de ocupar espacio que está dejando Estados Unidos. Porque encima con Trump, esa es otra complicación. Trump es alguien que no es internacionalista. Entonces no hay que esperar mucho apoyo de Estados Unidos en este momento. Lo que no me gusta es decir vamos a crecer al 3 y todavía no vemos un peso de inversión en serio entrando. La inversión que está ocurriendo está financiada por el gobierno, es en el sector construcciones. Ah, qué linda noticia. Ahí es donde se armaron todas las burbujas en todas partes. Ciertas cosas que uno dice no es ajuste, es pan para hoy, hambre para mañana. Y los populistas les encanta eso, y los pobres políticos, aunque no sean populistas, a veces tienen que hacer una cosa así. Pero piensen que si no hay ajuste, el hambre va a ser mañana. Si yo no hago el ajuste que es necesario, lo voy a tener que hacer después. Bueno, esto es una discusión en Argentina que no se va a terminar nunca, pero no es cierto que Argentina no ajuste. Los ajustes los hacemos de manera salvaje. Nosotros preferimos cada tanto incendiarnos y renacer como el ave fénix a hacer cosas sensatas. O sea, lo que dice Calvo es cierto. Mirá, podemos hablar sobre los costos sociales de bajar el déficit hoy, pero si no lo bajás, Argentina va a tener un problema para pagar la deuda en algún momento del futuro. Sea Macri, sea el que esté o sea cambiemos, Mongo, no importa. Tema... El que sea, esto va camino a Sí, este sí, nivel de sí, toma sí. de deuda, No, vos decís que chocamos. Lo que están haciendo es Profe. una irresponsabilidad. ¿En serio me decís? ¿Qué? ¿Este nivel de toma de deuda es una irresponsabilidad? Absolutamente. Yo no me quiero meter todavía en chocamos, no chocamos, porque no lo veo a eso, ¿viste? Hasta donde me da la cabeza no lo veo. Pero que es una irresponsabilidad, la historia te lo dice, no yo, o Calvo. La historia dice, ¿cómo te vas a endeudar todos los años entre 30 y 35 mil millones de dólares? No los va a poder pagar Argentina si sigue así. O sea, Macri tiene que cortar ¿Y por qué esto. te prestan si saben que no lo vas a pagar? Yo no le vendo más, un tipo sabe que no me pagan. El mercado financiero es muchísimo menos ortodoxo y mucho menos duro de lo que uno cree. ¿Eh? ¿Ah, hay sí? timba, como dice él, hay timbas, pero sí. Pero Pero saben por que supuesto. y después entran en default y no le importa a los No, tipos. no, salen antes, los grandes salen antes. A ver, ¿quién pagó acá el default? La pobre gente que tenía depósitos en los bancos. Claro. Yo me acuerdo, mucho imbécil, a fines de los 90, alentaba el default, ¿viste? Porque nosotros somos machos por ahí, ¿no? Nos gusta ser los machos. Pues se aplaudió en el Parlamento. Bueno, el default se aprobó en el Parlamento, pero mucho antes del default Rodríguez Zapata. había mucha onda pro default. Y yo me acuerdo que decía, flaco, los bancos argentinos tienen título de la deuda argentina. ¿Qué te crees que van a hacer los bancos cuando el Estado no le pague el crédito que tienen? No le van a pagar los depósitos a la gente porque no tienen cómo, además. Entonces, esto que está haciendo Macri es absolutamente irresponsable. Por eso,
me interesa decir algo conceptual sobre el paquete impositivo que se discute. Es absurdo lo que está haciendo el gobierno, es ridículo, no tiene nada que ver con los problemas que tenemos, lo que se está discutiendo ahora en el Parlamento. Un paquete de suba de impuestos o de baja de otros impuestos, ¿de qué estamos hablando? Argentina está en una trayectoria insostenible. A ver, este año Argentina va a tener el tercer déficit comercial más grande en 117 años. No es así, Macri, no es así. Argentina Ahora, tiene ese 7 puntos es el de paquete déficit que entra, hay que ver cuál es el paquete que sale, porque en el Pero Congreso este paquete, en empiezan cualquier las caso, está conversaciones. desconectado del problema que tenemos. Vos estás en una trayectoria insostenible de déficit, de endeudamiento, de atraso del tipo de cambio, de déficit comercial, y lanzás un paquete de impuestos para evitar que no engordemos por la vida azucarada, para que no vivamos borrachos por el vino. ¿Pero qué tiene que ver el problema que tenemos con el impuesto interno al vino? ¿Y cuál es la diferencia entre deberle a los timberos y deberle al Fondo Monetario Internacional? Porque esa ya la aprobamos también. Que es lo que dice Calvo, ¿no? Abramos una línea me de parece que Calvo se endeudamiento está anticipando con el algo. Fondo Monetario. Anticipando algo, que algún día vas a tener un problema tan difícil de solucionar que no es descartable que Argentina vuelva a los paquetes de ajuste del fondo. Muchachos, me dejan mostrar esta nota porque si no ya queda vieja para mañana. Es un notón y después ya sí me meto con Mariel lo que viene vendiendo desde hace un rato un ministro y Caimán. Que tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Porque Que es la tiene deuda que externa. ver con la deuda, vinculado. sí. Pero hizo una cobertura extraordinaria Diego Leuen en Comodoro Pi con la visita de Máximo. Ustedes lo van a ver, hizo un stand-up de humor, aparentemente el Cuervo Larroque. Pero quiero que vean esta nota. Gran cobertura de Leuen. Esta mañana llegó Máximo Kirchner. Teníamos también el escrito que presentó. Sí, acá Quiero lo que lo tenemos. vean. Pero primero la cobertura. Lo Causa felicito Otesurro. tanto a Cooper. Gran nota de Cooper recién con Calvo. Y también de Dieguito Leuen. Gran nota de Diego, nuestro compañero. Felicitaciones a él, a los cámaras, a todos los chicos que están haciendo este laburo. Llegaba Máximo, Comodoro Pi, el Cuervo Larroque pide que vayan Cana Macri. ¿Quieren reírse un rato? Vean, miren. Máximo Kirchner a declarar frente al juez Julián Ercolini, ahí lo pueden ver entrando con campera negra. Va a presentar un escrito tal cual como hizo su madre Cristina Fernández de Kirchner y va a defender la sociedad con Lázaro Báez, que alquilaba las habitaciones del Hotel Alto Calafate. Cristina y el espacio que ella lidera es el único freno que hay frente al ajuste y la concentración económica y naturalmente Mauricio Macri y el Poder Económico necesitan invalidar a este instrumento político. ¿Crees que las acusaciones que pesan contra Debido son ciertas? No, creo que no hay explicación y nadie puede explicar por qué él está preso, en carácter de ciudadano y también, y mucho menos en carácter de diputado, cómo se lo despojó y se montó una cacería sobre él. ¿Crees que existieron asociaciones ilícitas por parte de Cristina? No, ¿Crees que Debido no, robó? ¿Son no. todos inocentes? Son perseguidos políticos. Es más, nosotros, lo ha planteado Debido, lo hemos planteado nosotros, que se haga una auditoría sobre toda la obra pública y evidentemente no es lo que está buscando el gobierno. Es decir, si vamos a hablar de corrupción y que está muy bien que lo hagamos y vamos a luchar contra la corrupción, tendría que estar preso Manieto, tendría que estar preso Blaquier, tendría que estar preso Macri, digamos, el mismo presidente asumió procesado y nadie dijo nada. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de Cuervo Larroque que pide preso a Mauricio Macri. Pasamos a lo nuestro, lo que tenías para contarnos, Mariel, si no, no llegamos con toda la info que te queda. Sí. ¿Qué es esto? A ver, coletazo del Paradise Papers. Sí, porque el domingo, cuando se conoció esta investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se supo que Caputo, el ministro de Finanzas, manejó un fondo de inversiones radicado en Caimán, ¿no? Inversiones de alto riesgo en mercados emergentes. Esa fue la revelación que surgía de la documentación de los Paradise Papers. El equipo argentino, que en este caso integramos para esta investigación con La Nación, el diario La Nación y el diario Perfil, lo que, buceando más, porque ahí tratábamos de encontrar conexión, cuando le preguntamos a Caputo quiénes invertían en este fondo en Caimán. O sea, quiénes invierten, porque es muy difícil acceder a un documento que te diga estos son los inversores. Él había dicho Friends and Family, familias y amigos, gente conocida de bien, porque también decíamos cómo cotejan el origen del dinero. Él decía que era gente que querían buscar una tasa mayor que acá, en Argentina.
pero no nos identificó a quiénes. Bueno, buscando en otros papeles entre esos documentos que la empresa Miami que digamos, tenía a cargo este fondo presentó ante la SEC es como el organismo de la Comisión Nacional de Valores en Estados Unidos, encontramos que Caputo además gerenció otro fondo en Caimán, o sea, no solo el que nos admitió y charlamos cuando lo fuimos a ver, otro. Este fondo se llama Argentina Fund Limited, creado en Caimán, que invirtió en bonos de la deuda argentina que estaban, digamos, defolteados. ¿Cómo surge esta información? Porque en declaraciones que él hizo durante el 2014 y el 2015, cuando él era un consultor asiduo a quien consultaban para inversiones financieras en mercados emergentes, porque él es un especialista en esto, él declaraba justamente, habló de este Argentina Fund y decía que habían por lo menos invertido ya 30 millones en bonos de países emergentes. Este se llama Argentina Fund, o sea, incluía Argentina, y que aspiraban a que con el cambio de gobierno, él comentaba en sitios especializados como Bloomberg, estos bonos que se compran a bajo precio, luego con el cambio de gobierno, como ya se sabía que había una negociación en marcha. Se compran a bajo precio porque están defolteados. Porque están defolteados. Luego, con el cambio de gobierno, Caputo comentaba en sitios como Bloomberg, en estas entrevistas que empezamos a revisar con el equipo, decía, después del cambio de gobierno, es una muy buena inversión invertir en Argentina ahora, decía, porque después estos fondos, de alguna manera, va a haber una negociación para pagar la deuda. ¿Cuál es el punto, Ale? Que él lo hizo esto hasta el 2015, hasta que asumió como secretario de Finanzas. Y la primera misión que le encarga a Mauricio Macri es negociar con los fondos buitres que tenían bonos defolteados de la deuda externa. O sea, hay un posible conflicto de interés. Salir del cepo y pagar el default. O sea, en el que había, o sea, los negocios privados del actual ministro de Finanzas, que es el bonus que se debe haber ganado. Que es el ministro de la deuda externa de la que habla Expert en este momento, hacía propaganda para su fondo de inversión diciendo, cómprenlos baratitos porque no dan nada ahora porque están defolteados. Cuando cambie el gobierno, se los va a pagar a buen precio. Una de las primeras cosas que hizo este gobierno fue pagarle, entre otros, a los clientes de Caputo. Lo charlamos, le comenté antes de empezar el programa, porque Caputo se especializó en asesorar y manejar fondos, se llama hedge fund. Hedge fund quiere decir fondos de alto riesgo, que especulan con bonos muy baratos en países emergentes y que luego generan una ganancia. Pero nosotros hablamos de la timba. Podría haber un posible conflicto de interés. Si está viendo Laura Alonso ahora. Bueno, te voy a contar algo. Laura Alonso el viernes le mandó una nota, inició una investigación preliminar para ver si hubo un posible conflicto de interés cometido por Caputo, digamos que afecta a Caputo y Aranguren también. Les envió notas para que informen sus antecedentes laborales. ¿Por qué? Porque en un cambio de la legislación que hubo en el 2013 en el gobierno de Cristina Kirchner, las declaraciones juradas que nosotros podemos acceder y que tiene la OA no incluyen, son reservadas, los antecedentes laborales de los funcionarios públicos. Por lo cual le pide Laura Alonso a Caputo y Aranguren que informen si declararon sus antecedentes laborales y si esto podría generar un conflicto de interés. ¿A dónde trabajaron hasta el punto en el cual empezaron a hacer gestión? Esa información está, porque las declaraciones juradas de bienes tienen una parte pública y una parte reservada. El anexo reservado, donde están los antecedentes laborales, eso tiene que autorizar el ministro de Justicia Garabano para cotejar lo que está diciendo. Exactamente, porque en el caso de Aranguren, ¿te acordás que hemos dicho que él había sido director bastante años atrás? Pero en el caso de Caputo, digamos, si se confirma esta situación de que él estuvo, digamos, con un fondo que, además del que habíamos contado, hay otro fondo que se llama Argentina Fund Limited, creado en Caimán, en el cual él, en distintas declaraciones a los medios, decía que los bonos argentinos eran bonos atractivos porque podían después, con el cambio de gobierno, generar una ganancia. Realmente acá podría haber un conflicto de interés, me parece. Ahora, la sospecha es que él además no contó ese antecedente. Bueno, eso no se sabe porque... O sea, ¿podría Laura Alonso darse cuenta ahora que cuando vaya al currículum que dejó, no ponga que había laburado de eso? Lo que explicó Fernando cuando lo consultemos. Esperemos que vean el paquete completo del funcionamiento de esos fondos de inversión, porque hay fondos del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES invertidos en fondos de inversión creados y dirigidos por Luis Caputo. Luis Caputo incide en las decisiones del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, que ha invertido en fondos creados por el propio Caputo, a los que renunció horas antes de asumir el Ministerio de Finanzas, que endeuda a la Argentina,
que era el negocio de Caputo antes de entrar. Quiero decir al dos gobierno. cosas que tienen que ver con las aclaraciones que nos dio Luis Caputo. Sobre este tema puntual lo volvimos a consultar a través de su vocera y no nos respondió, Caputo no estaba disponible. Él dijo que él solo fue un asesor financiero, que nunca, digamos, fue miembro, digamos, dueño de este fondo, que era una empresa que estaba en Miami, una persona conocida, que él esa asesoría financiera la cobró y la declaró como ganancias ante la FIP. Hay que ver que después que dice en la parte del anexo reservado. Y cuando le preguntamos si él pudo haber invertido en esos fondos, podrían haber participado fondos buitres que luego litigaron contra la Argentina, él dijo, creo que no, estoy casi seguro que no. Bueno, esperemos que así sea. Una pregunta, Tiene Mariel. que confirmarse. En esa nota de Bloomberg, Sí. el que propagandizaba invertir en bonos defolteados de la Argentina, ¿era Luis Caputo? En bonos argentinos, porque él decía es atractivo, era Luis Caputo hablando de que los bonos argentinos eran atractivos porque con un cambio de gobierno tenían otra posibilidad. La clave es si en los últimos 3 años, si él cobró honorarios para el conflicto de intereses de parte de ese nuevo fondo que vos estás hablando. 3 años son. 3 años para atrás. Lo tremendo, Mariel. Felicitaciones por la información. Tengo algo para de Echegaray. Jorge, te pregunto esto. Viendo todo el movimiento de justicia en los últimos días, ¿qué te pasa cuando ves que la justicia se acelera? Todo, o sea, vos sos parte de esa justicia. O sea, vos sos fuiste juez, o sea, los conocés, has trabajado con muchos de ellos. ¿Qué análisis haces? Realmente, a ver, ¿qué te pasó en tu último tiempo? La otra vez creo que lo habíamos hablado con Eddie. Yo creo que saludo alegremente que haya una aceleración y la verdad que no me preocupa cuáles son los motivos de la aceleración en tanto y en cuanto sean manejados en el marco lógico de lo que es una causa penal. Me preocupan cuando las jugadas son tribuneras, cuando no tienen demasiado asidero en lo jurídico, pero no me parece mal que se acelere la justicia. Porque además es recuperar el tiempo perdido de un tiempo que fue muy largo. Mañana tengo, hablando de justicia de acelere, tengo sentada en el mano a mano a Carrió. Viene Elisa Carrió a charlar a Animales Sueltos. Vamos a hablar de Echegaray, ¿te parece? Antes de irnos al corte. Me parece muy bien. O después del corte. Vamos a adelantar que cae otro intocable. Al Ricardo como Echegaray. que cae directamente. Y Lago Marcino, ¿cuándo va Lago Marcino? ¿De qué hora mañana, 8:30 de Todo esto por el corte. Así me temo. ¿Qué programa hoy? ¿Qué información hubo hoy? Hay una noticia que ha pasado desapercibida entre tantas cosas que han pasado. Es que el Parlamento italiano se reunió con Ritondo y lo termina creo que condecorando. Se le dio la orden Pietro Grasso o algo así, ¿no? La tengo acá. A ver, ¿por qué? Porque, según lo que me cuentan a mí, hay mucha conexión europea con las mafias y con el narcotráfico argentino. Hay puertos de salida que conectan a través del Océano Atlántico con puertos europeos. Atención con esto, porque es interesante que se lo haya recibido y se lo haya reconocido. Allí hay un reconocimiento básicamente con el laburo que está haciendo la gente de seguridad, en este caso con Ritondo y su gente. Bueno, pues yo no leo italiano. No, yo tampoco, por eso, pero bueno. Ahí está. Ahí está el diploma. Pero, a ver, ¿saben por qué es interesante ver esto? Porque se empezó a preocupar a Europa por lo que sale desde Argentina y por lo que sale desde, básicamente, o podría salir desde Buenos Aires. Entonces, mañana les vamos a contar más y hay un par de tapes o de videos realmente fuertes para contarles lo que viene o lo que se va a laburar en adelante. Ha hecho mucho ruido lo que acabas de contar, Mariel, mucho ruido. Explotaron redes sociales, explotaron los teléfonos también, muchísimos colegas pidiendo esta información. ¿Que estás contando ahora o ya se sabía esto? No, estamos contando, ayer adelantó Perfil, porque esto es un consorcio, lo sacó Emilia Delfino en Perfil, participamos en esta investigación con Hugo Alconamón, Iván Ruiz, Maya Jastreblansky, Ricardo Brón de La Nación y Emilia Delfino de Perfil. ¿Cómo anda Emilia? Genial. Crack escribiendo, Emilia. Genial. Ha hecho muy buenos libros. Gran periodista. El Triple Crimen hizo un libro extraordinario. Gran periodista. Gran periodista. De la Emilia. escuela de Mariel Fitzpatrick. ¿Sí? Puro documento. Pues son mucho más chicos que vos, Eddie, ellas. Y bueno. ¿Qué decís? ¿Que tengo algo que ver? No, Nah, Eddie, no. Digo, No, por eso. ¿Qué edad tenés? ¿47 ya tenés, Diego? ¿48? no, 38. 38. Tenés que Sí, cortar. pues ustedes van para atrás con la edad, viejo. 54. ¿Cómo andás con el libro? ¿Presentás el libro el fin de semana o no? ¿Tenés algún...? No, ya las presentaciones Ya las está, dejé, ¿no? pero ahí está circulando. Sí, se va a venir la segunda parte en algún momento. ¿Se viene? Sí, sí. ¿Con el mito Valdivia? Sí. Señoras y señores, nos vamos. Rápido, 10 segundos con lo de Echegaray. Dani. Empieza a caer otro intocable. Hoy fue procesado el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray,
por la contratación directa de la limpieza de la AFIP en un contrato de 15 millones de pesos. ¿A quién? Al hermano de Peluso, lo habíamos contado acá, que era titular de la lotería en la época de Scioli. Este es el segundo procesamiento. ¿Y qué se viene en los próximos días? Un tercer procesamiento por Chicone. Y hoy contábamos antes el tema de Cristóbal López. Si la caída de Cristóbal López también lo va a arrasar, así que tenemos otro intocable que empezó la caída hacia Comodoro Pi. Gracias, Jorge, por venir. Siempre muy amable, Jorge. El doctor Urso. Gracias, profe. Gracias, Mariel. Te felicito. Están allí. Andreita y Paula de CNN Chile. Un gran beso para ambas. Muy bellas, muy bellas. De verdad, gracias. Te felicito. ¿Son amigas tuyas, profe?